yo sé que en otras ocasiones o en varias ocasiones usted ha escuchado acerca de Mateo capítulo 5, pero siempre es bueno que se nos recuerde, ¿no?, la palabra del Señor, que se nos recuerde los principios, las instrucciones que Dios da en su palabra. ¿Por qué? Porque como seres humanos, pues, somos testarudos, olvidadizos, desobedientes, pecadores, y por eso nos reunimos aquí, amén, para que constantemente se nos esté recordando y que de una u otra manera nosotros nos acerquemos a esa vida que Dios quiere que tengamos. El libro de Mateo, hermanos, nos narra la vida y ministerio de Jesús. Los primeros 4 capítulos de Mateo nos habla acerca de la genealogía de Jesús, su nacimiento, ministerio de Juan el Bautista, el bautizo de Jesús y los inicios de las enseñanzas y sanidades de Jesús. Ahora, en el capítulo 5, Jesús nos enseña, o sea, tenemos ahí en el capítulo 5 el primer sermón de Jesús escrito. El primer sermón escrito de Jesús. ¿Y sabe por qué es importante? El primero, Jesús nuestro Señor, Jesucristo el Mesías, Dios mismo en carne, nos muestra su primer sermón y lo que hace es hablarnos de la identidad de aquellos que deseen seguirle. La identidad de los hijos de Dios. Y de eso quiero hablarles, hermanos, acerca del tema identidad de los hijos de Dios. Se le ha llamado el sermón del monte. No solo es el capítulo 5 el sermón del monte, sino que desde el 5, el 6 hasta el 7. Jesús, hermanos, dice ahí la palabra que estuvo sentado en la ladera de un monte, hablando esos 3 capítulos. Imagínense enseñando, qué tremenda sabiduría. Y claro, es el Mesías, es nuestro Dios. Usted y yo venimos aquí a hablar y tenemos que escribir un poquito que venimos a decir. Y él estuvo no sé cuántas horas hablando y la gente atenta. No como usted y yo ahora, ¿verdad? Que ya 30 minutos y ya queremos irnos. Ya queremos irnos. Estuvo ahí por horas enseñando el sermón del monte. Él les habló sobre el tema, les decía, identidad de aquellos que han decidido seguirle. O sea, el carácter de aquellos que son llamados hijos de Dios. El diccionario define el término identidad como el carácter particular o la personalidad de un individuo. También dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, como nosotros, como una iglesia. Rasgos que nos diferencian de los demás. Eso es identidad. Nosotros como seres humanos, hermanos, fuimos creados con una identidad espiritual, amén. Lo sabemos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero lamentablemente el pecado trajo decadencia, trajo inmoralidad, entonces trajo perdición a la humanidad, ¿verdad? Entonces, por eso usted y yo necesitamos de Dios, por eso usted y yo necesitamos venir, buscar de Dios. Y algunos dicen, pero ¿para qué ir a la iglesia? ¿Podemos hacerlo en casa? Podemos hacerlo en casa, claro que sí. Pero cuando lo hacemos solos, lo dejamos de hacer después. No seguimos haciéndolo. Porque, ¿sabes? Somos personas que fuimos creados para depender uno del otro. No fuimos creados para estar solos. Nos necesitamos uno del otro, ¿verdad? Así que por eso es bueno que vengamos y nos juntemos en la iglesia. Las bienaventuranzas, el capítulo 5 comienza a hablar acerca de las bienaventuranzas. Más al ratito vamos a ver una lista de todo lo que Jesús habla ahí. Nos presentan un contraste entre la identidad del mundo y la identidad de Dios. La identidad de Dios y la identidad del mundo. Eso es. Oiga bien esto, las bienaventuranzas no son condiciones de salvación. No son condiciones de salvación. ¿Por qué? Porque la salvación la adquirimos por gracia, por misericordia. Usted y yo no merecemos, no lo merecíamos. Pero su gracia y su misericordia nos ha traído salvación. Pero sí las bienaventuranzas que nos presentan entonces un estilo de vida, hermanos. Un estilo de vida aquí en esta tierra. Un estilo de vida. Entonces,
¿Sabe qué? Me tomé la inquietud de buscar en la lista de doctrinas de Asambleas de Dios de España. O sea, Asambleas de Dios a nivel internacional creemos en lo mismo, todas a nivel internacional. Eso es una de las bendiciones de la organización Asambleas de Dios. Pero cada una tiene su página oficial, su página web. Y entré a la página web de Asambleas de Dios de España y allí hay un lugar donde dicen esto creemos. Y el punto número uno dice así: creemos en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Creemos en las Sagradas Escrituras, la Biblia, que como palabra inspirada de Dios, mediante la cual se revela al ser humano, no contiene error en sus originales y constituye la única regla infalible de fe y conducta. Entonces, la doctrina, esta primer doctrina dice que la palabra, la Biblia, es nuestra regla de fe y conducta. O sea, es la regla, la medida de lo que usted y yo creemos y la medida para vivir en esta tierra, para conducirnos en esta tierra. Entonces, Jesús comienza en el capítulo 5 a explicarles la identidad de los hijos del reino, de los hijos que decidan seguirme. Mira, hacer ese contraste. Y vamos a leer en el capítulo 5 al menos los primeros versículos de las bienaventuranzas. Dice así la palabra del Señor, el capítulo 5, Mateo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El capítulo sigue diciendo, ¿verdad? Y más adelante dice: vosotros sois la sal de la tierra. También les dice: vosotros sois la luz del mundo. Y también les dice: no penséis que he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y luego termina ese capítulo mencionando varios mandamientos de la ley, enseñando, ¿verdad?, a sus discípulos y a la multitud acerca de ello. Entonces les decía, Jesús da a conocer, hermanos, la identidad, cómo Él quiere que seamos. Comienza a decir: los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, hermanos, son aquellas personas que reconocen su pobreza espiritual, reconocen que han pecado y necesitan a Dios como su Salvador. Eso es ser pobre en espíritu. Qué bueno, hermanos, que hoy estamos aquí juntos y venimos, y créanme que la presencia de Dios se sintió desde el inicio. Una alabanza, hermanos, en donde sentimos la presencia de Dios. Dios está aquí con nosotros. Amén. ¿Usted lo cree? La presencia de Dios está aquí, hermanos. Se puede sentir. Y cuando sentimos esa presencia de Dios, nos hace reconocer realmente que usted y yo no somos nadie sin Él. Como decían los hermanos, la vida en cuestión de segundos puede cambiar. Hoy usted y yo podemos estar aquí, mañana no sabemos. La otra semana no sabemos. Entonces, pobres en espíritu es reconocer que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, y que nos hemos perdido, hemos fallado. Y por eso tenemos que venir a Él. Eso es ser pobres en espíritu. También dice: bienaventurados los que lloran. ¿Cómo es eso que bienaventurados los que lloran? ¿Sabe? La palabra bienaventurado significa feliz, gozoso. Por eso en uno de los versículos Él dice: gozaos y alegraos.
el verso 12. La palabra bienaventurado significa gozoso, feliz. Pero ¿cómo vamos a ser felices, hermanos, con todo lo que está pasando afuera? ¿Sabe que el Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías y el capítulo 3? Bueno, en todo lo que está al final de Malaquías, Dios le reclama a su pueblo y le dice, ustedes han dicho que son bienaventurados los soberbios. Ustedes han dicho que para qué hay que servir a Dios si aquí prospera el que hace mal. Lea Malaquías capítulo 3 todo. Entonces Dios les reclama, porque eso no es así. Es bienaventurado esto. Jesús se está corrigiendo. Así termina el Antiguo Testamento. Y Jesús viene y empieza a corregir esa identidad que el mundo nos enseña, hermanos. La identidad que el mundo nos enseña es hacer lo contrario. Si me pegan, dar. Eso es lo que nos enseña el mundo, vengarnos, golpear. O sea, que me den a mí, no a ellos. O sea, buscar para nosotros, no buscar el bienestar de los demás. Eso nos enseña el mundo. Entonces, él dice, los que lloran, aquellos que lloran por la perversidad causada tanto por ellos mismos como también por los demás. Los que lloran por el pecado, los que lloran por la injusticia, por todo lo malo. Porque nos angustiamos. Y dice Jesús, bienaventurados. ¿Cómo podemos, hermanos, ser bienaventurados? ¿Sabe cómo? Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo podemos estar en paz o en gozo en un problema. Por eso dice bienaventurados. Luego dice los mansos o los humildes. Pablo lo dice en Romanos 12:3, aquellos que no piensan más alto de sí de lo que deben pensar, sino que piensan con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. También otro significado de manso es fuerza bajo control. Manso no es tonto. En Honduras decimos menso, no sé aquí. Manso no es menso ni tonto. Dice esa traducción y me gusta. Esa traducción dice fuerza bajo control. Usted está adentro queriendo gritar, queriendo golpear a alguien, queriendo hacer algo que usted sabe que no es bueno y usted se controla. Usted dice quieto, tranquilo, que Dios tiene el control. La persona mansa, hermanos, y humilde se somete a la autoridad que está puesta. Porque la palabra dice que las autoridades están puestas por Dios. Y ahí el tema, hermanos, no es si una autoridad es mala, si es buena, si lidera bien o lidera mal. Dios dice que las autoridades fueron establecidas y permitidas por Dios. Punto. Entonces, el manso se somete a la autoridad. Dios nos da esa sabiduría, ¿verdad?, para poder reconocer una autoridad. También dice los que tienen hambre y sed de justicia. No hambre, hermanos, de poder, no hambre de autoridad, éxito, no hambre de comodidades o de cosas materiales, sino hambre de la justicia de Dios. Hambre de la justicia de Dios. Eso dice que son bienaventurados. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia, hermanos, de Dios, cuando la palabra de Dios habla de justicia, se refiere a obediencia. Obediencia a todo lo que Dios pide a nosotros. Entonces, justicia de Dios es que prevalezca la voluntad de Dios. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia de Dios, dice bienaventurados. Dice también los compasivos o misericordiosos. Todos aquellos que su corazón ha sido transformado por el amor y el perdón de Dios, por supuesto que mostrará misericordia y compasión a los demás. Si un corazón no ha sido transformado, no va a mostrar misericordia. Siempre va a estar enjuiciando, siempre va a estar acusando, siempre va a estar señalando. Y no importa si está dentro de la iglesia, hermanos, porque la transformación no es todos los que ya estamos aquí adentro. Hemos sido transformados. Vamos en un proceso todos.
Amén. Vamos en un proceso, hermanos, y todos tenemos fallas, defectos, dificultades. Y en ese proceso vamos siendo mejorados y Jesús quiere que usted y yo seamos compasivos, misericordiosos. También dice los de corazón limpio, los que buscan la santidad y no dejan contaminar sus pensamientos, sus sentimientos o actitudes que entristecen a Dios. El corazón limpio siempre está tratando de echar fuera todo mal pensamiento. No, ay, vino eso, no, Señor, quítalo. Tener un corazón limpio es siempre pensar lo mejor de la gente. Pero tendemos a pensar lo peor, ¿verdad? Siempre. Pero Él nos enseña, piensen siempre lo mejor. A veces no sabemos algo y ya decimos, no, quizás dijo esto, por lo otro. A lo mejor está. A veces estamos esperando una respuesta, un mensaje de alguien y porque no contesta ya estamos pensando, me desprecia, no le importa, no tiene tiempo, para otros sí, un mensaje se manda rápido y estamos haciendo juicio en nuestra mente y probablemente la persona está ocupada, hermanos, haciendo otras cosas. Enjuiciamos, pero el de corazón limpio siempre piensa mejor. Por eso piensa lo mejor de la gente siempre. No solo, hermanos, cuidas el ambiente, sino que cuidas tu mente, tu alma, incluso tu cuerpo. Porque el pensar mal, hermanos, enferma, físicamente enferma. Entonces, pensemos bien. También dice los pacificadores, los que resuelven los conflictos buscando la paz, como usted y como yo. Amén. Cada vez que hay un conflicto, ¿cómo lo resolvemos? ¿Buscamos la paz o peleamos más? ¿Echamos más leña al fuego o sacamos leña? Dice los pacificadores, y mire que en cada una de las bienaventuranzas dice algo a la par, ¿no? Y en esta dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. O sea, el Dios ahí nos da duro, ¿no? Porque los pacificadores seremos llamados hijos de Dios. Romanos capítulo 12, verso 18 dice que mientras esté siempre a nuestro alcance, hermanos, que estemos bien en paz con la gente. Alejémonos de todo pleito, de toda pelea, de toda contienda. Busquemos la paz. Eso es, para ser pacificadores. Y dice los que son perseguidos por causa de la justicia. Porque en este mundo, hermanos, seremos perseguidos por causa de la justicia. En todo lo que hagamos. Yo sé que el grupo de ellos está haciendo luz, está haciendo sal. Y ellos buscan estrategias, hermanos, para predicar el evangelio, porque si no lo hacen a través de esas estrategias son perseguidos. Ya son perseguidos. Entonces, yo sé que ellos tienen que tener un cuidado. Así usted y yo todos tenemos que tener cuidados, pero créame, hermanos, que tenemos que saber que seremos perseguidos. Y Jesús dijo, si a los profetas fueron perseguidos, Él fue perseguido, ¿por qué usted y yo no? Entonces seremos perseguidos en esta vida siempre. Entonces Jesús, hermanos, revela, hoy sí pueden poner los hermanos la imagen, revela una lista de identidad, que cuando usted y yo vemos esa lista, aparte de la bienaventuranza, dice, vosotros sois la sal de la tierra, les confirma a ellos. Primero les dice, tendrán que ser, no se mira muy bien, pero bueno, pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los humildes, los hambrientos de justicia, los misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores, perseguidores por la justicia, perseguidos por la justicia. Cuando usted y yo vemos esa lista decimos, no podemos con eso, es difícil. Es bien difícil hacer eso. Y Jesús sigue insistiendo, hermanos, y les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Usted y yo tenemos que sazonar, hermanos, el mundo. ¿Con qué? Con nuestro comportamiento, con nuestro actuar, con nuestras acciones. Le sigue insistiendo. Y luego el versículo, hermanos, 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús quiere entonces que la gente vea nuestras buenas obras.
que usted y yo nos identifiquemos, que tengamos una identidad. Y no tenemos que ir, hermanos, ahí por la calle o en el trabajo, donde sea, a estar señalando y decirle a la gente, usted es pecador, se va a ir al infierno, etcétera. No. Más adelante, hermanos, Jesús explica, le decía, primero le da el listado de la identidad. Luego les afirma y les dice, ustedes son esa luz, ustedes son esa sal. Y por último Jesús les dice, les revela el significado y el propósito de la ley. Y eso es lo que más me encanta. El significado y propósito de la ley. Él les dice, no piensen que he venido a abrogar la ley. He venido a cumplir la ley. Y cuando Jesús dice eso, hermanos, no solamente está hablando de la obra majestuosa en la cruz, porque ahí hay un cumplimiento, en el sacrificio hay un cumplimiento. Y eso lo sabemos porque él inmediatamente comienza a decir, dice, de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, verso 18, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe. Así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, primero dice haga y luego enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Y cómo podemos saber cuáles mandamientos son? Ahí está, hermanos, continúa diciendo, por ejemplo, el verso 21 dice, oíste que fue dicho, no matarás. Oíste que fue dicho, no matarás a los antiguos. Y cada una de las leyes que él les menciona está en el Antiguo Testamento. No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Jesús enfatizó, hermanos, la importancia de la reconciliación con el mandamiento no matarás. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Que en estos mandamientos, eso no solamente está elevando el nivel. Algunos hacen ver como que los mandamientos anteriormente eran más difíciles y que ahora es mejor porque como estamos en la gracia, porque la salvación es por gracia, es más fácil. Pero sabe que Jesús más bien elevó los mandamientos, porque Él dice no solamente no matar, cuando lo piensas, cuando odias a tu hermano, es peor. O sea que Jesús equipara, nivela al mismo nivel. Cuando tú y yo odiamos, tratamos mal a las personas y le hacemos un daño a alguien con nuestras palabras y le tratamos mal, es como que lo hayamos matado. Cuando tratas mal a tu hermano, a alguien, a un familiar, a tu prójimo, lo insultas con malas palabras, qué sé yo, matas a esa persona. ¿O no le duele a usted y a mí cuando nos dicen un insulto? Claro que sí. Entonces Jesús, hermanos, equipara los mandamientos y ese es uno. También dice ahí dentro de los mandamientos, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Hablando del adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y Jesús dice, mas aquel que piense en querer estar con esa mujer ajena, ya cometió adulterio. Entonces, ¿cuál era más fácil? ¿El antiguo o ahora en la gracia? Es más difícil. Pero no imposible, hermanos. Porque si Dios lo ha pedido es porque usted y yo podemos con la ayuda de su Espíritu Santo. También él le dice, ¿verdad? Aparte no cometerás adulterio, también les habla del mandamiento de no jurar. ¿Por qué le dice eso? Porque a la ligera hacían juramentos y decían, lo juro en el nombre de Dios, en el nombre del templo, en el nombre de las ofrendas del templo. Y el Señor los corrige y les dice que dejen de estar jurando en el nombre de Dios. Porque hacían juramentos y no los cumplían. Entonces eso era una blasfemia, ¿no? Eso era deshonrar el nombre de Dios.
Hoy en día usted, no sé aquí, pero allá en Honduras a veces alguien dice, lo juro por los huesos de mi abuela, que están enterrados. La pobre abuela, ¿verdad? Ya se fue, pero dice, lo juro por ella. O sea, y Jesús dice ahí, hermanos, en esa enseñanza, que tu hablar sea sí o no. Punto. Y si usted dice que va a cumplir algo, cumplámoslo. Desde ese tiempo, hermanos, Jesús nos enseña a ser responsables. Y ese mandamiento, hermano, también estaba en el Antiguo Testamento. Entonces les habla de el nivel, hermano, de los mandamientos los eleva. También les habla de la venganza. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús enseña, hermanos, la virtud de la reconciliación. Dice que si usted y yo estamos mal con un hermano y venimos a la iglesia a traer una ofrenda, no podemos traer esa ofrenda. Y dice que vayamos y arreglemos ese problema con mi hermano y luego traigamos la ofrenda. Jesús, hermanos, está entonces apuntando a qué? Al corazón y a la mente del ser humano. No solamente quiere que se cumplan los mandamientos para que veamos lo físico, sino que Él está apuntando a lo que usted y yo pensamos, a lo que usted y yo analizamos en nuestra mente y queremos hacer. Entonces, también Jesús le dice, amarás a tu prójimo y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En el Antiguo Testamento hay un versículo en Levítico que dice que no verás mal a los hijos de tu pueblo y entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces entendían, como dice ahí en Levítico, a los hijos de tu pueblo, entonces a los otros de los otros pueblos, como son enemigos, hay que odiarlos. Esa era la interpretación de ellos. Y Jesús les dice, no solamente amen al prójimo que está cerca, a los del pueblo, sino que amen a sus enemigos. Y cada vez, hermanos, que iba diciendo un mandamiento, era más difícil. En lugar de odiarlos, Jesús llama a sus discípulos a amar a las personas. En cada uno de los casos que les he mencionado, y eso está solo en el capítulo 5, si usted lee el 6 y el 7, hay más mandamientos. En cada uno de los casos Jesús nos explica que simplemente evitar el pecado físico no es suficiente. Dios tiene la intención de que sus palabras afecten nuestros corazones, hermanos. Allí a ese nivel va Jesús. Y yo quiero llegar a este punto porque yo sé que podemos estar diciendo, no puedo con esa vara. Es muy difícil. Y esta es la obra maravillosa, hermanos, que Dios ha hecho. Yo quiero que usted vaya en su Biblia, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. Es que no es con sus fuerzas ni con mis fuerzas, hermanos, es con la ayuda del Espíritu Santo que usted y yo podemos. Con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, yo pude ver a mi papá transformado. Mi papá era alcohólico. Pasaba en las borracheras todas las semanas con diferentes mujeres. Y a mi mamá llegaban a decirle, anda con una mujer allá, lo vimos en el carro con otra mujer, o lo vimos en un motel, no sé aquí cómo se llaman, pero allá los moteles son para ese tipo de vida. Y sabe, llegó un día que mi papá, los hijos fuimos primero a la iglesia. Llegó un día que fue por obra de milagro del Espíritu Santo. Un día que mi papá se puso bolo, pero que hasta no llegó a la casa esa noche. Y ese día que no llegó, mi madre dijo, hoy sí me divorcio de Alfredo. Y todos llorábamos, hoy sí me divorcio, porque eso lo venía repitiendo, ¿verdad? Y mi mamá era de las que gritaba, insultaba con malas palabras, en ese tiempo no era cristiana.
Y hoy sí me divorcio de Alfredo, este hijo de la gran, y así, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo estaba ahí porque mi hijo Samuel estaba recién nacido. Y saben que ese día, al día siguiente, mi papá llegó en la tarde y mi padre me dice, ya se le había pasado pues la borrachera, llega y me dice, hija, vení. Y me dijo, yo ya no aguanto esta vida. Yo quiero que el Dios del que ustedes hablan, me ayude. Yo necesito que ustedes me ayuden. Así que quiero cambiar a partir de ahora. Eso lo pudo hacer el Espíritu Santo. Tenía años. Yo un día le reclamé a Dios y le dije, ¿por qué permitiste que toda una vida sufriéramos? ¿Por qué permitiste que mi madre sufriera por más de 40 años viendo eso? Y hasta ahora te conocimos. Pero entendí, hermanos, que todo tiene un propósito. Y sabe, ese día pude ver que el Espíritu Santo obra milagros. No es con sus fuerzas, hermanos, no es con mis fuerzas. Usted dice, yo no puedo cambiar esto. Sí puede con la ayuda de Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, dice ahí, dice el Señor que pondrá su Espíritu dentro de nosotros para que andemos en sus mandamientos. Cuando usted y yo, hermanos, somos transformados, usted y yo amamos obedecer la palabra, amamos obedecer lo que Él pide. Usted y yo no andamos diciendo, no, esto no hay que obedecerlo ya, esto ya no está vigente, esto sí está vigente, esto no, usted ama. Y usted cada vez quiere acercarse más a las cosas de Dios. Porque quien lo ha transformado es el Espíritu Santo. Y por eso le decimos, venga al Señor, no es usted quien lo va a hacer, es el Señor. Y hoy sí termino con esto. Mateo capítulo 22, versículo 36. Alguien le pregunta a Jesús. Le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y es que cuando involucramos, hermanos, el corazón en todo, es lo mejor. Cuando tú y yo amamos, cumplimos todos los mandamientos. Porque los mandamientos, hermanos, unos van dirigidos a Dios y otros hacia el resto de las personas. La relación que tenemos con las personas. Y Jesús, hermanos, siempre apuntó a que tú y yo obedezcamos, pero voluntariamente, con el corazón. Y nos ofrece, hermanos, la ayuda de su Espíritu Santo. Y hoy te digo hoy que si tú sientes esa dificultad para acercarte a Dios, para obedecer algo que sabes que tienes que obedecerlo, yo te invito hoy para que oremos a Dios y le digamos, Señor, yo no puedo, pero yo sé que tú puedes con la ayuda de tu Espíritu Santo. Yo no puedo cambiar esta situación de mi familia, de mi padre, de mi madre, etcétera, no sé, de mi hijo, pero tú sí puedes. Amén. Incline su rostro, hermanos, y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado una identidad, Señor, un estilo de vida en esta tierra. Una identidad, Señor, que quieres que la proclamemos, que la hagamos en nuestro modo de vivir, Señor, todos los días. Esa es la vida que tú quieres que llevemos, Señor. Estamos aquí, Señor, y nos rendimos a tu presencia. Rendimos nuestro corazón, Señor, delante de ti, nuestra mente, alma y cuerpo. Y te decimos, Señor, nosotros no podemos. Con mis fuerzas no puedo, Señor. Por eso me presento delante de ti. Te presento mi situación, dígale al Señor, o la situación que usted sepa. Te presento la situación de mi familia, de mis hijos,
de mi pareja, para que tú obres, Señor, como tú lo sabes hacer. Tu palabra nos enseña, Señor, que has dejado tu Espíritu Santo, Dios, para que transforme nuestras vidas, para que obres, Señor, en el corazón de cada persona, Dios, y por eso hoy te pedimos que seas tú obrando. Que transformes, Señor, que cambies aquí adentro del corazón lo que hay que cambiar, Señor. Pon en nosotros, Señor, cada una de esas virtudes, ese dominio propio, Señor. Esas características, Señor, que solo tú lo puedes hacer. Que sea transformado en mi vida, Dios. Para poder vivir, Señor, como tú lo mandas, Padre. Queremos hacerlo, Dios. Hoy te decimos, Señor, que queremos hacerlo, Dios, y ponemos nuestras vidas en tus manos. Y así la iglesia, Señor. Ponemos, Señor, cada familia que está aquí presentada, Señor, sus necesidades en tus manos. Para que obres tú, Señor, conforme a tu voluntad. Conforme a tu soberanía, Señor, obra Dios en la vida de cada uno. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por los pastores. Por Inma y Víctor, Señor, gracias por sus vidas. Como iglesia oramos, Señor, por ellos. Te pedimos, Señor, que los guardes. Que guardes su salud, Señor. Guíalos, Señor, y bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Guía a tu iglesia, Señor. Y haz con nosotros, Señor, lo que tú desees. Haz con nuestros hijos lo que tú desees, oh Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga grandemente, iglesia. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.